Dios me los bendiga a todos. Capítulo 17, ya vamos en el capítulo 17 de Éxodo. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a muchos hermanos que se preparan para enseñar, ¿sí? Para enseñarnos. Ayer hablaba nuestro hermano Ever acerca de la murmuración que tenía el pueblo aquí y lo dañino que es, ¿sí? Y hoy aún en el capítulo 17, el pueblo sigue murmurando, ¿sí? Dice, toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes del Señor, dice la palabra, ¿sí? Después acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Así que reclamaron a Moisés diciéndole, danos agua para beber. ¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed y hablaron en contra de Moisés. Decían, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales. Moisés clamó entonces al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. Entonces, si uno se queda solamente ahí en la primera pregunta, ¿qué hace el pueblo? Sí, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? Bueno, era una pregunta más o menos razonable, de acuerdo a la necesidad que estaban pasando, sí, pero cuando ellos salieron, dice el versículo 1, que toda la comunidad israelita salió del desierto de Sin, ¿sí? Siguiendo su camino poco a poco, dice, de acuerdo con las órdenes del Señor, ¿sí? Ellos salieron de acuerdo con la orden que había dado el Señor y nosotros vemos a lo largo de esta historia, desde que Dios le dijo a Moisés que había escuchado el clamor del pueblo y veía cómo estaban siendo esclavizados. Siempre vemos la presencia de Dios en todo momento, en toda esta travesía, ¿sí? En toda esta trayectoria, desde que Dios le dijo a Moisés y aún hoy, ¿sí? Dios siempre tuvo presencia, comunicación con Moisés, ¿sí? Y le daba órdenes al pueblo y le mandaba a decir cosas al pueblo y hacía cosas, ¿sí? Decía nuestro hermano Ever ayer, oye, después no habían pasado 2 meses todavía de la demostración del poder de Dios y ya los israelitas estaban dudando, ¿sí? Estaban murmurando. Y a veces, hermanos, nosotros somos así, ¿sí? Nosotros caemos en murmuración en vez de clamar al Señor, ¿sí? Porque ellos empezaron ahí a pelear con Moisés en vez de ponerse a orar, ¿sí? En vez de ponerse todos en comunión, ¿sí? A orarle a Dios. Oye, Dios, danos agua, tenemos sed. Yo creo que eso hubiese sido mejor, ¿sí? Y nosotros en nuestras situaciones también, cuando atravesamos, digamos, momentos difíciles, digamos, momentos de necesidad, ¿sí? Y de pronto preferimos señalar al que nosotros creemos que pudiera darnos la solución a nuestros problemas, ¿sí? Y señalar y hablar mal y hacer preguntas tontas también, ¿no? Preguntas sin sentido. Entonces, yo creo que lo ideal es que presentemos a Dios. Es lo que dice por allá en Filipenses capítulo 4, ¿no? Presentemos todas nuestras peticiones a Dios en oración, ¿sí? Eso es lo ideal, eso es lo mejor. Poner en manos de Dios nuestras necesidades, nuestras quejas, ¿sí? Antes de empezar a hablar mal de quienes, ok, antes de empezar a hablar mal de quienes quizás estén ahí dirigiendo el redil, quienes estén ahí para comunicarnos, ¿sí? Mensajes de Dios. Entonces estaba ahí
Y dice, y cuando Moisés va a hablar con el Señor, dice, ¿qué voy a hacer con esta gente? ¿Sí? Y le presenta a Dios su preocupación. Oye, por poco me matan. Por poco me matan a pedreadas. O sea, así sería el desespero provocado por la sed, seguramente, por el cansancio, por toda esta cantidad de cosas que también nosotros sentimos, ¿sí? También sed, cansancio, eh, por supuesto que también tenemos quejas, pero el asunto es canalizar las quejas de una manera correcta, ¿sí? Para no llegar al punto de la murmuración, ¿sí? Para no llegar al punto de blasfemar contra Dios o como dice, luego dice ellos en pregunta, ¿está o no está el Señor con nosotros? ¿Ah? Entonces, Ever ayer hacía mención de, oye, hacía menos de 2 meses habían presenciado el gran poder de Dios y en tan poco tiempo están preguntándose, ¿está o no está el Señor con nosotros? ¿Sí? Entonces, quizás manoteando, manoteando ahí a Aarón, explícanos, ¿está o no está Dios con nosotros? Y si está con nosotros, que nos muestre. Y nosotros, hermanos, al igual que el pueblo israelita, hemos presenciado el gran poder de Dios. Lo hemos presenciado, ¿sí? Cuando oramos por un hermano que está enfermo, cuando le pedimos a Dios que solvente situaciones difíciles en nuestras vidas, nosotros hemos presenciado el poder de Dios. ¿Sí? Y entonces no cabe la pregunta. No cabe la pregunta, ¿está o no está Dios con nosotros? Porque Dios siempre está. ¿Sí? Dios siempre está y Dios siempre responde las preguntas que nosotros le hacemos. Y hemos hablado que muchas veces dice no. Muchas veces dice no a nuestras peticiones y es probable porque o no conviene o Él sabe que nos va a hacer daño. Entonces, Dios responde, Dios actúa y nosotros nos olvidamos del gran poder de Dios. ¿Sí? Y mi invitación es esta, a no caer en la murmuración, a no caer en este pecado, sino a hablar, ¿sí? Y hablar con palabras sabias, con palabras llenas de sentido, a presentar ante Dios nuestras peticiones, nuestras súplicas. Y una de las otras pruebas de que Dios siempre está, de que Dios siempre está, de que Dios siempre nos provee, viene en la segunda parte del capítulo. Dice, los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué, escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano, ¿sí? Entonces, cuando Moisés dice esto, no es que es el palo, ¿sí? Es con la presencia de Dios, ¿sí? Dice, yo voy a estar allá con la presencia de Dios, yo voy a estar ahí interviniendo ante Dios por esta batalla, por esta pelea, ¿sí? Porque tenemos la presencia de Dios, entonces vamos a usarlo, vamos a usarlo. Entonces, Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. ¿Sí? Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que solo tampoco vamos a poder. ¿Sí? Que es mejor compañía, es mejor ayuda, aún para orar a Dios por problemas, por situaciones, por inconvenientes, por molestias, por angustias, ¿sí? Por inconformidad. Es necesario la ayuda. Y fíjese que ahí dice que ancianos,
¿sí? Dile a ancianos que vayan contigo, le dice Dios ahí. Dile a ancianos que vayan contigo. Sabiduría, ¿sí? Vamos a pensar en estas personas como, oye, gente que sabe, gente que puede ayudar, ¿sí? Entonces es necesario la ayuda porque al igual que Moisés, solo nos vamos a cansar. Se nos van a cansar los brazos. ¿Sí? Y vuelvo y les repito, aún en oración, necesitamos la ayuda de hermanos para clamar a Dios por nuestras situaciones, ¿sí? Para clamar a Dios por nuestras necesidades. Necesitamos completamente la ayuda de Dios para eso. Necesitamos la ayuda de hermanos sabios, ¿sí? De hermanos que tengan un corazón dispuesto a ayudarnos, que tengan un corazón dispuesto a interceder ante Dios por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por nuestros caprichos, por nuestras actitudes incluso, ¿sí? Por nuestras actitudes. Y con toda seguridad, cuando hay ayuda, Dios va a inclinar, eh, Dios va a inclinar, digamos, la parte ganadora hacia nosotros, ¿sí? Y pensemos en esto, ¿no? Pensemos, cuando Moisés bajaba los brazos, ganaban los amalecitas. Y a mí me gusta pensar como cuando nosotros bajamos la guardia ante el pecado, gana el pecado, ¿sí? Cuando nosotros nos cansamos o queremos tirar la toalla o cedemos, hay unas palabras que usa el hermano Ricardo Escalante, que a veces él dice mucho, ¿no? Dice, no, una vez estaba hablando con un hermano y yo le decía, hermano, deja el pecado. Y que hermano le decía, no, hermano, yo huyo del pecado, pero camino despacio, ¿sí? Entonces, él usa eso siempre en muchas prédicas. Y es que huimos del pecado, pero cuando como que nos sentamos a descansar, el pecado gana, ¿sí? Y nos sentamos a descansar y nos cansamos porque pretendemos hacerlo solos. Y no está bien hacerlo solos, hermano. Necesitamos la ayuda de gente que sepa, ¿sí? De gente que esté dispuesta a colaborar, de gente que esté dispuesta a ayudarnos a orar, a mantenernos en oración, a mantenernos en la lucha, en la batalla para ganarle al pecado, ¿sí? Entonces, solos no vamos a poder. Al igual que a Moisés, se nos van a cansar los brazos, se nos va a cansar la mente, las piernas, vamos a temblar, ¿sí? Porque solos no podemos, hermano, ¿sí? Solos no podemos. Necesitamos de la ayuda de gente sabia, ¿sí? No de cualquiera, ojo, no de cualquiera, de gente sabia, de gente que pueda ayudar, de gente que aporte, de gente que esté dispuesta a sostener nuestros brazos, ¿sí? De gente que esté dispuesta y que no se canse de escucharnos quizás, quejarnos o quejarnos no, sino de expresar siempre el mismo pecado, ¿sí? A veces uno escucha, oye, pero ya tanto tiempo y tú con el mismo pecado, no. Sigamos orando porque no hemos podido entonces ganar la batalla, ¿sí? No hemos podido ganar la batalla ante el pecado porque nos cansamos y entonces la balanza se inclina a que el pecado gane y es porque nos cansamos o porque no buscamos ayuda. Entonces, más o menos ese era el mensaje que quería dar en esta mañana, hermanos. No podemos solos. Necesitamos ayuda y Dios siempre está presente. Y agarrémonos de cuando Dios nos ha mostrado su poder, que seguramente, hermanos, todos lo hemos presenciado. Dios manifiesta su gran poder, Dios manifiesta sus milagros y quedémonos con eso, ¿sí? No seamos egoístas preguntando, ¿está o no está el Señor con nosotros? Porque sí está con nosotros. El asunto es que, al igual que Moisés, se nos han cansado los brazos y no tenemos o no buscamos a alguien que nos ayude a mantenernos en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces busquemos la presencia de Dios en oración,
con hermanos sabios que estén dispuestos a ayudarnos, a levantar nuestros brazos cuando estén caídos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para permitirle o para pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos permita entender mejor el mensaje. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos llena, que nos vivifica siempre, Señor, que nos anima, que nos exhorta, Padre. Ayúdanos a tener discernimiento de tus santas escrituras, Padre, para alimentar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Señor, y para nunca dudar de ti, Señor, para no caer en la murmuración, Padre, que es pecado, Señor, y el pecado siempre está ahí al acecho, esperando el momento de devorarnos, Padre. Te pedimos entonces que nos ayudes, Señor, a ser sabios, a buscar personas sabias que puedan ayudarnos, que puedan sostenernos, que puedan interceder ante tu santa presencia por nuestros problemas, por nuestras situaciones difíciles, por nuestro pecado, Señor. Te amamos, bendito Padre Celestial, te bendecimos y te oramos en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesús. Amén.